¿Sí? Ok. Pues bueno, vamos a comenzar. El día de hoy nos vamos a saltar a la unidad 3 porque así como revisé más o menos el calendario y las actividades que nos faltan por realizar, si ustedes se acuerdan, yo les comenté que íbamos a hacer 3 proyectos y de esos 3 proyectos no hemos hecho ninguno. ¿Por qué razón? Bueno, porque primero necesitan ustedes eh, aprender cierta teoría del dibujo, cierta habilidad para después realizar ya un proyecto como tal. Entonces yo creo que nos falta por ver algunos temas y quizás alguna actividad muy sencilla para dar paso a los proyectos. Entonces me voy a saltar algunos temas de la unidad 3. Este se llama el dibujo 3.1, el dibujo como medio para crear, pensar y explicar temas científicos, culturales y sociales. Así se llama todo el contenido. Y para que nosotros podamos pues comprender todo este tema, tenemos que dar un pequeño repaso y ver eh, algunas partes importantes del dibujo. Lo primero es que a mí me gustaría que ustedes me dijeran qué es el dibujo, según lo que ya han aprendido en todas las actividades que ustedes han realizado y los temas que hemos visto, ¿qué consideran que es el dibujo? Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más que tenga alguna otra idea o aunque sea parecida? Muy bien. Sí, muy bien. Con esas dos me quedo porque son muy acertadas. Si nosotros observamos, por ejemplo, las imágenes que tenemos en la pantalla, son 3 personas que están dibujando. Quizá la de la derecha está más como con técnicas de pintura. Y aquí justo el dibujo es una herramienta de lo que acaban de decir, para que yo pueda representar todo lo que yo percibo del mundo que me rodea. Es muy importante que sepan que el dibujo es una herramienta. Es una herramienta que les puede servir en muchos ámbitos, no solamente en la escuela. Y bueno, necesitamos observar, explorar tanto la teoría como la práctica. Por eso les decía, necesitamos ver primero algunos temas para después desarrollar unos proyectos. Y también tiene que ver con las expresiones, las emociones y los sentimientos que decían para que yo pueda materializar todas las ideas que tengo pues en mi cabeza. Muy bien. Este es un esquema que vemos casi todos los años en donde yo les pregunto, el que está a la izquierda, donde dice el dibujo, tenemos un cerebro, un gato, una mano con un lápiz, aquí tenemos unos materiales y un ojo. ¿Qué creen que signifique? Este es un esquema. Por ejemplo, el cerebro, ¿qué creen que represente el cerebro en este esquema? Muy bien, muy bien. Exactamente las 3 cosas, creatividad, pensamiento y lo que percibimos, porque el cerebro es el que codifica toda esa información que nosotros obtenemos de la realidad, efectivamente. Entonces, es justamente el pensamiento creativo y el pensamiento lógico. ¿El gato qué creen que representa en este esquema? Lo que ves en tu mente, no. ¿Qué otra cosa dijeron? La curiosidad, no. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Muy bien, exactamente el modelo que vas a dibujar o que vas a representar. Siempre que vayan a hacer un dibujo necesitamos un modelo. Muy bien. La mano y el lápiz, ¿qué creen que signifique en este mapa? Más o menos, ¿sí? Más bien la práctica. ¿Por qué? Porque el dibujo requiere de que practiquemos todo el tiempo. El dibujo es como los deportes. Para que ustedes sean muy buenos, por ejemplo, muy buenos futbolistas o muy buenos basquetbolistas, o si practican alguna otra arte, como por ejemplo la danza o la música, ¿qué los hace ser mejor? Practicar y practicar, exactamente.
La siguiente imagen que justamente está un lápiz, un pincel, una pluma, ¿qué creen que represente en este mapa? Exactamente, ahora sí vienen las técnicas y los materiales que podemos utilizar, los cuales pueden ser tradicionales o digitales. Esa parte también creo que ya la dominan bastante. ¿Y el ojo qué creen que represente? Ahora sí tiene que ver con el cómo observamos, porque sí, efectivamente tiene que ver con lo que vemos, con la vista. Es tal cual, ahí ya es un sentido de la observación. Este mapa yo se los pongo porque si nos faltara alguno de estos elementos, yo no podría realizar, o bueno, sí podría, pero mi dibujo podría tener ciertas deficiencias. Entonces es muy importante que no se les olviden todos estos elementos. Para que yo pueda mejorar en la técnica y en la práctica del dibujo, pues requiero de todos estos elementos. Necesito observar, necesito tener un pensamiento, necesito tener mi modelo, necesito practicar y evidentemente necesito aprender de alguna técnica y de utilizar algún material. Eh, el modelo, si lo pensamos, nosotros hemos estado utilizando fotografías, pero si yo me regreso tantito a la diapositiva anterior, por ejemplo, en estas personas que están dibujando, ¿cuál sería su modelo? De la persona que está al centro, de la mujer. ¿Qué parece que está dibujando? Muy bien, las personas que están alrededor, la calle, ¿sí? Dime. Sí, no te es que estoy utilizando otra aplicación. No la estoy grabando directamente de Zoom. Sí, a ti. Sí, justamente en el caso de la mujer, sus modelos está dibujando a las personas que están a su alrededor. En el caso del hombre que está a la izquierda, a su izquierda, ¿qué está dibujando? Personas. A- Ahí son retratos. Ahí todavía no está su modelo, porque si se fijan tiene ahí una silla. Cuando alguien va a hacer un retrato, pues le pide a la persona que se siente para poderle hacer su retrato. Y en el caso del hombre que está a la derecha, ¿qué está dibujando? El paisaje que está al fondo. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener un modelo. En el dibujo, por lo regular, los modelos pues son en vivo. Eso sería lo más ideal. Pero, por ejemplo, en las clases de dibujo de la prepa, el modelo es muy difícil estar consiguiendo un modelo. Si ustedes quieren hacer un retrato de su hermanita, por ejemplo, si tuvieran una hermana, pues no la pueden llevar a la escuela, ¿verdad? O de sus papás. Entonces, lo que hacemos es utilizar la fotografía. La fotografía nos ayuda a poder llevar modelos a todas partes. Entonces, lo ideal sería que ustedes dibujaran con modelos reales, pero si no se puede, podemos utilizar las fotos. Y bueno, finalmente de este esquema, una vez que comprendemos todos estos elementos, vamos a obtener un resultado. Pero miren los gatos. Donde dice resultado hay dos ejemplos de gatos. ¿Cuál, por así decir ustedes, cuál considerarían que es un buen dibujo? ¿El gato naranja o el gato que está en grises? Muy bien, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Cuál de ustedes considerarían que es un mejor dibujo? Muy bien, efectivamente. En realidad el dibujo no hay como lo bien hecho o lo mal hecho, sino justo lo que acaban de decir, es el desarrollo de una mejor técnica. Quizás algunos no tienen una técnica tan desarrollada, tan cuidada, y también depende del nivel de representación. Recuerden que en las primeras sesiones vimos que había representaciones altamente figurativas y había representaciones con un nivel más abstracto o con menos información. Entonces no se trata de lo que está bien o lo que está mal, sino de cómo nosotros observamos el mundo que nos rodea
y cómo lo vamos a representar. Muy bien. Bueno, una vez que comprendimos esto del dibujo, que ahora veo que sí lo tienen dominado, quiero que ustedes vean, vamos a ver el día de hoy una clasificación del dibujo. El primero es el dibujo técnico. El dibujo técnico, por lo menos en la prepa, lo van a llevar en sexto año los que vayan a área 1. ¿Alguien de este grupo ya sabe qué va a estudiar? ¿Tiene en mente lo que ya quiere ser en la vida, en su vida profesional? ¿Sí? ¿Qué vas a estudiar? Gomitas. Ah, mira, ¿quién más? ¿Quién más ya sabe lo que va a estudiar? Dos. Poquitas, ¿eh? Ah, pues mira, justamente tú en área 1, que es en sexto año, vas a ver el dibujo técnico o dibujo constructivo. Esta clasificación del dibujo es porque hay diferentes tipos de dibujo. Nosotros en dibujo 2 no vemos constructivo. En el dibujo constructivo se utilizan herramientas de medición y de precisión, como una regla, los compás, las escuadras. Aquí también las podemos utilizar, pero no las utilizamos para medir como tal o para ser tan precisos. En construcción sí, porque justamente el dibujo técnico vamos a fabricar o a construir objetos de la realidad, como una casa, una silla, una mesa, y pues cada uno de esos elementos tiene que tener ciertas condiciones para que funcionen correctamente, ¿vale? Entonces, ese es el primero. El segundo es el dibujo artístico. Ustedes más o menos han estado trabajando de este lado del dibujo artístico. Aquí nos habla de expresar sentimientos y emociones de una manera libre y creativa. En los collages me parece que tuvieron un poquito más de como de poder expresar con el color más ideas o más emociones. Pero también esta clasificación del dibujo artístico pues va enfocado a las personas que se van a dedicar, digamos, ya en forma al arte. ¿Hay alguien en este grupo que quiera dedicarse al dibujo, a la pintura, a la escultura? ¿Nadie, nadie? ¿O no saben todavía los demás? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a continuar. La tercera clasificación del dibujo es un dibujo científico. Aquí quiero que me digan ustedes en dónde han visto dibujo científico o ilustraciones científicas. Muy bien, en libros de biología. ¿En qué otros libros? ¿Saben quiénes utilizan, bueno, más bien, quiénes estudian y aprenden mucho del dibujo científico? Los médicos. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando por una situación muy complicada y que a lo mejor no pueden llevar a la práctica ciertas técnicas, ¿cómo creen que aprenden los esquemas del cuerpo humano, los órganos? Todo es a base de las ilustraciones, exactamente con imágenes. Acuérdense que puede ser desde una fotografía, que es una representación, hasta las personas que se dedican al dibujo científico y tienen que dibujar de manera muy, muy clara y específica cada uno de los elementos. Y sí, sobre todo en las áreas 1, como la biología, perdón, áreas 2 de la salud, que sería medicina, biología. Sí, ese tipo de carreras son en donde vamos a ver este tipo de ejemplos del dibujo científico. Muy bien. El dibujo de historietas y los dibujos animados. ¿Cuál es cuál? Díganme. Aquí no pude ponerles un ejemplo de dibujo animado. ¿Qué sería un ejemplo de dibujo animado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ese cuál sería? ¿Dibujo de historietas o dibujo animado? Eh, la diferencia de la historieta y del dibujo animado es el movimiento del dibujo. Aquí en dibujo animado yo les debía haber puesto un video. Por ejemplo, todas las caricaturas que sus dibujos, por eso se llama dibujo animado, porque le están dando como un ánima para que se mueva. Entonces todos los dibujos que se mueven significa que son animados.
y todo lo que sea en papel, que no tenga un movimiento como tal, son historietas. Y bueno, dentro de la historieta pues también hay varias clasificaciones. Digamos que la más común es la de los mangas y la historieta americana, que serían los cómics. A los cómics se les conoce, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en América Latina, y todo lo que sería manga siempre nos va a remitir a lo japonés. Pero ambas son historietas. Y los dibujos animados son cuando esas historietas se les da un movimiento y pasan pues ya sea en un video, en computadora, en el celular o en la televisión. ¿Vale? El dibujo en cine y en televisión. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo creen que ustedes cuando ven el cine o la televisión, qué elementos creen que se hayan hecho a partir de un dibujo? Pero en el, o sea, cuando tú ves una película o cuando ves una serie o cuando ves televisión abierta, no ves el storyboard. Aquí yo sí te estoy poniendo ejemplo, pero tú, por ejemplo, cuando te sientas un rato a ver televisión o a ver una película, ¿qué partes de esa película crees que están hechas con el dibujo? ¿Qué elementos de la televisión se trabajaron primero en dibujo? Sí, pero los guiones tampoco los vemos. ¿Algún elemento que ustedes puedan identificar así a simple vista? Piénsenlo, piensen en algo. No, la actuación tiene que ver con el teatro. Exactamente, por ejemplo, los fondos o más bien las carátulas. ¿Ustedes han visto los noticieros? ¿Alguna vez han visto algún noticiero? Y no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, ponen el nombre del conductor o el canal en el que está o el nombre del noticiero. Todos esos elementos son elementos que pasaron por un dibujo y después, bueno, tuvieron un proceso para poderlos plasmar en un video. Los storyboards, efectivamente, es todo el diseño de la secuencia de la película. Y bueno, ya después trae más, ¿cómo decirlo? Ya después hay más actores dentro de lo que sería una composición cinematográfica en donde van habiendo diferentes guiones y se van narrando las diferentes historias. Pero sí, un ejemplo es el storyboard. Ahí se va a diseñar cada secuencia y todo se va a hacer a partir de un dibujo. En el dibujo van a plasmar cuando el personaje es un personaje principal, qué es lo que está haciendo el personaje, y bueno, el director de arte le va a decir a los actores todo lo que tiene que hacer o lo que tiene que realizar según el storyboard. Esta aplicación del dibujo es lo que no vemos, pero también en el cine y en la televisión hay muchas cosas que sí se ven, que sí, lo que pasa es que a lo mejor no las tenemos como cuando vemos un anuncio o un comercial, no estamos pensando como eso se hizo con dibujo y eso se hizo con grabación. Pero hay muchos elementos en el cine y en la televisión, por ejemplo en los comerciales, hay muchos elementos que se hicieron a partir del dibujo. Se dibujaron, se graficaron en un programa digital y bueno, luego ya se compone todo el comercial, ¿vale? Eh, Otra clasificación del dibujo es el dibujo gráfico. Este es un poquito más común. ¿Algún ejemplo que tengan sobre dibujo gráfico? ¿Algo que conozcan de lo que sería el dibujo gráfico? Muy bien. Todo lo que sea, todo lo que tenga un mensaje nos habla de un dibujo gráfico. Desde carteles, póster, folletos, trípticos, dípticos. Y bueno, estos se pueden reproducir en redes sociales o en físico, que ahorita pues casi ya no los hemos visto porque no salimos. Muy bien, muy bien. Pues esa sería la clasificación del dibujo. Fueron siete tipos de dibujo diferentes. La actividad que van a realizar ustedes en realidad es muy sencilla y no la van a entregar inmediatamente. La actividad es, según lo que aprendieron acerca del dibujo y de lo que han aprendido con los otros temas, van a buscar un ejemplo gráfico que les llame la atención de su entorno. Por ejemplo, de esta clasificación que acabamos de ver, van a observar su alrededor
y van a buscar en dónde se aplica el dibujo, por ejemplo, el dibujo científico, o dónde se aplica el dibujo gráfico, o dónde se aplica el dibujo en cine y en televisión. Van a recortar ese ejemplo o le pueden tomar una foto y después van a responder estas dos preguntas. ¿Qué te hace ser un buen dibujante? Ustedes en esta clase y cuando han hecho sus actividades, pues han ido aprendiendo lo que sería el arte del dibujo y han ido dibujando poco a poco. Es una pregunta muy personal. ¿A ustedes qué les ha hecho ser mejores dibujantes o qué consideran que les falta por aprender? Quizás algunos de ustedes me dicen, pues yo no he aprendido nada o no me interesa, no sé dibujar. Y la otra es, ¿cómo creen que surgen las ideas novedosas para realizar un buen dibujo? Ahí me faltó ponerle bien a la pregunta. Así que anótenla bien. ¿Cómo surgen las ideas novedosas para crear, por ejemplo, un cartel? O para crear un buen storyboard, o para crear una ilustración científica. ¿Cómo creen que surgen esas ideas? Van a responder esas dos preguntas y van a buscar el ejemplo. Esta actividad la van a hacer en su cuaderno a mano o en una hoja en blanco, y la entrega la van a realizar hasta febrero. Todavía no sé qué día, porque lo que pasa es que van a entregar una actividad para febrero, para concluir el segundo periodo, y la van a entregar en conjunto con esta, pero no quiero dejarles toda la tarea junta y que se les acumule. Entonces, como esta actividad realmente es muy sencilla, porque solo es responder dos preguntas y buscar un ejemplo, pues lo pueden ir haciendo, tengan ahí su hoja guardada y cuando yo les diga que lo tengan que entregar, pues ya nada más lo entregan. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que vimos hoy y de lo que tienen que realizar? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ok, vamos a seguir con... Dime. Ajá, sí, más bien. Sí, claro, o sea, si lo pueden recortar, por ejemplo, si es una revista que ya no sirve, pues lo pueden recortar. Pero si no lo pueden recortar porque es un libro o porque es, como dices, un cómic, un manga, o en la televisión no puedes recortar de la televisión una imagen. Le tomas una foto o una captura de pantalla y lo pones en la hoja, en tu documento. ¿Sale? Sí. Bien, voy a continuar. El segundo tema este tema es muy rápido porque es como el complemento del que acabamos de ver. Este se llama 3.2, la ilustración y las convenciones gráficas. Nosotros ya vimos, ustedes ya trabajaron con una convención gráfica, que fue un mapa mental. Esto, por así decir, es una subclasificación de los tipos de dibujo. Ahorita vamos a ver por qué. La ilustración. La ilustración es un producto que significa, la palabra como tal significa ilustrar. Significa representar visualmente lo que dice un texto. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer un dibujo de un gato, puedo hacer el dibujo de una persona, de un rostro, puedo hacer el dibujo de lo que mis ojos observan. El dibujo de una mano, el dibujo de mi cocina, el dibujo de mi casa, puedo dibujar lo que sea. Pero cuando yo ya hablo de una ilustración, significa que yo tengo un texto y ese texto puede ser desde un poema, puede ser un enunciado, puede ser hasta una palabra. Y entonces la ilustración lo que va a hacer es ilustrar lo que dice mi texto. Un relato, una historia, como por ejemplo los cómics. En los cómics se utiliza mucho la ilustración. Hay un pequeño texto y se ilustra lo que está diciendo ese personaje para que yo pueda entender lo que está haciendo. Entonces, sí entienden, sí se comprende la diferencia entre ilustración y un dibujo. ¿O alguna duda? Exactamente, puede ser algo que está haciendo el personaje, algo que puede, por ejemplo, las ilustraciones científicas, por eso también se les llama ilustraciones,
porque explica un texto o explica un elemento. Si ustedes ven un esquema del sistema circulatorio, les está explicando las partes de ese sistema, o del sistema muscular, o del sistema óseo. Entonces, siempre las ilustraciones van a explicar un texto. Puede ser una palabra, o puede ser una historia, o puede ser algo informativo. También hay carteles informativos. Y un dibujo no necesariamente. Si ustedes lo han notado, hasta ahorita lo único que han hecho son dibujos. No hemos hecho ilustraciones como tal, porque sus ilustraciones no llevan texto. Algunos sí se han aventurado y han puesto texto en algunos de sus dibujos, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Los esquemas y los diagramas. ¿En dónde han visto ustedes esquemas y diagramas? ¿Sí conocen los esquemas? ¿Se acuerdan cuando iban en la primaria? Ajá, exactamente. Todas las monografías son esquemas. Efectivamente, son esquemas de un tema en especial, y entonces viene la ilustración. Todos los esquemas y los diagramas son parte de la ilustración, pero ya tienen temas específicos. Los diagramas, esos por lo regular, ¿alguna vez han visto los instructivos? Instructivos, por ejemplo, de la televisión, para instalar, no sé, una licuadora, para el funcionamiento de un refrigerador. Casi todos esos son esquemas. Y la mayoría de esos dibujos son lineales. Sí los conocen? ¿Sí los han visto? ¿Algún otro ejemplo que tengan así, que tengan en la mente de esquemas o diagramas? Sí. Ah, muy bien. Sí, esos son diagramas, efectivamente. Sí, muy bien. Los mapas, ¿alguna vez se habían preguntado, se han puesto a pensar cómo se realizan los mapas? Muy bien, sí, con las escalas, sí. Los mapas son un proceso mucho más complejo, porque requiere pues de otros conocimientos, pero finalmente el dibujante va a hacer toda esa representación que va a ir guiado con otros especialistas. Y estas representaciones son simplificadas, van a sintetizar pues todo un país o todo un territorio, o ciertos lugares o zonas geográficas. Muy bien. Miren, tenemos también lo que serían los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales solamente son organizadores gráficos en donde vamos a asociar conceptos. Algunos de ustedes me entregaron mapas conceptuales. Aquí les puse unos ejemplos. El mapa conceptual es el texto, y simplemente tiene, no sé, un borde, una especie de límite, y uniones o conexiones que pueden ser líneas o flechas. Eso es un mapa conceptual. Aquí lo importante en un mapa conceptual es organizar correctamente la información. En estos tampoco hay muchos problemas. ¿Alguna vez han realizado algún mapa conceptual para alguna otra clase? Para lengua española, y solo conceptuales. Y después tenemos el mapa mental. La diferencia entre uno y el otro es que tiene ilustraciones o gráficos. Se podría decir que también tiene el concepto, y aparte tiene el dibujo que les va a ayudar a reforzar ese concepto. Pero igual son organizadores que me ayudan a categorizar las ideas, asociarlas, y a tener una mejor retención de la información o de los conceptos que estoy aprendiendo. Este es otro ejemplo. Este ya lo realizaron. Muy bien, pues hasta aquí es el tema. Lo importante está en que no se les olvide la clasificación del dibujo. Lo de los mapas, esto ya no, porque esto ya lo vimos. Solo es como un repaso. Y lo de la ilustración, ¿vale? Para que veamos después los proyectos que vayan a realizar. ¿Alguna duda, pregunta que tengan del tema de la actividad? ¿No? Muy bien.
Voy a parar